la unión entre el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca y la Fundación Treveris con el apoyo de AECID a través de Interred y Miserior presentan Historias de vida de jóvenes guaraníes. Mi nombre es Pedro y soy de aquí de la comunidad de Huirasay. Yo vivo junto con mi familia. La mayoría de las personas que nosotros hacemos aquí, hay muchas familias que tienen su propio terreno para poder trabajarse y sembrarse algunos productos. E incluso yo tengo también de mi padre que tiene su terreno. Ahí nosotros sembramos algunos productos, que es el maíz, cumanda, poroto, maní. Esos productos siempre nosotros sembramos cada año. También una de las costumbres más grandes de la comunidad guaraní es el carnaval, la fiesta, que muchos de las personas se encuentran en una casa festejando el carnaval con mucha alegría. Unos se disfrazan de aña, y la aña significa diablo, y otros se disfrazan de tigre, y otro de cuchi, que es el cerdo, y unos de la mujer añaña, la diabla. Y eso que se disfrazan, se divierten bailando, se divierten muchísimo, y llega la final del reto, que es el tigre, el toro, que se pelean para ganarse el terreno, ¿no? Que es el toro y el tigre, y el toro gana. El toro gana y es el líder. También en la comunidad hay comidas típicas que siempre hacen aquí en la comunidad. La cumanda, el ají pelachi y el camote, la yuca y eso. La costumbre que yo le practico siempre es el trabajo, ¿no?, que hacemos aquí en la comunidad. Le ayudo a mi padre y él también me ayuda con mis estudios. Le ayudo a mi madre también en sus labores, que me gusta ayudarla, y ella también me comprende con mis estudios y los dos me apoyan. Para rescatar nuestras costumbres aquí en la comunidad es el idioma y la costumbre de cómo vivir. Del idioma, muchos de los jóvenes migran a la ciudad, porque la mayoría de la gente migra a la ciudad porque por el tema del trabajo, y ahí ya cuando vuelven los jóvenes ya no quieren ni hablar su propia lengua. Además, incluso en su propio Face, lo que he visto, cambian el nombre, se hacen llamar por otro nombre y no quieren hablar su idioma. Algunos de los jóvenes van a estudiar allá a la ciudad y se cambia el nombre, mi nombre es tanto y soy de aquí, dicen, y en verdad es de la costumbre guaraní. Y así los jóvenes tienen vergüenza de su identidad cultural, tienen vergüenza porque no quieren ser criticados por la gente que son de allá, ¿no? Tienen miedo a ser criticados y por eso no quieren demostrar su identidad cultural. A mí la identidad cultural, yo soy de la raza guaraní, y más allá me gustaría ser un gran profesional guaraní, como ya estuve diciendo, poder ser algo allá en la vida y poder ayudar aquí en la comunidad con proyectos, diciendo que he salido profesional y decidir que la comunidad guaraní que siga adelante para que siga demostrando que la cultura guaraní es muy valiosa porque tiene muchas costumbres muy bonitas. Ayudar a la comunidad
con algunos proyectos, por ejemplo, colegios, porque aquí en la comunidad no hay colegios, solo hay unas cuantas aulas de poder pasar. Algunos estamos pasando dos cursos en un aula, y ese es el problema, ¿no? Nosotros pedimos colegio y no nos llega. Y otro sería sobre el agua. Sobre el agua no hay agua, y nosotros siempre la quebrada viene contaminada de muchos animales, e incluso los animales se mueren en el agua y nosotros así estamos tomando esa agua. Compañeros, sigamos con nuestra identidad cultural, no tengamos vergüenza de nuestra cultura, porque es muy bonita. Hagámoslos conocer a las demás personas, que ellos lo entenderán, que somos de una cultura guaraní muy bonita, que nosotros tenemos algunos productos que a ellos les interesan, incluso ellos lo consumen, ¿no? Que es la cumanda, que lo llaman el frijol, el maní y el maíz. Muchos lo consumen por el cahuí, otros lo consumen por el somón.